Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera poeta. Vamos a escuchar a Elsa Cross. Poeta, ensayista, traductora y profesora del Colegio de Filosofía, Elsa Cross es especialista en filosofía de la India. Es autora de una extensa obra iniciada en 1966 con Nexos, pero a la cual le siguen muchos títulos: Amor el más oscuro, Pitch Melba, La dama de la torre, Vacantes, Baniano, El fabuloso canto Malabar, Pasaje de fuego, Espejo al sol, El diván de Antar, Jaguar, Poemas desde la India, Urracas, Los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente, Cuaderno de Amorgós, Bomarzo y Nadir. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, ha sido incluida en diversas antologías y ha sido galardonada con los siguientes premios: el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1990 por El diván de Antar. En 1996 recibió el homenaje Espejo al Sol, 30 años de poesía en la Casa del Poeta. Después, en 1992, el Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines. También recibió la quinta edición del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien Lapón en 2007. Y finalmente, el Premio Javier Villarrutia, que es el máximo galardón literario de México, por el Cuaderno de Amorgós. La poesía de Cross es exuberante e insondable, ya sea porque se apoye en la sutil sucesión de cadencias lingüísticas, o porque se entregue la libertad de imágenes y choques de colores y texturas. Con frecuencia su poesía linda en la premonición. La noche se abrió desde las fauces del orco, en Bomarzo la habríamos atravesado, como cruzamos en Malinalco las fauces de la serpiente. Se trata de un presentimiento que cruza fronteras y que se advierte ya desde la fase más temprana de su poesía, donde la India ocupa un lugar preponderante. Pero es un presentimiento que aspira al conocimiento trascendental. Oh Shiva Mahakala, te busqué en la piedra que surge de la tierra, por calles cubiertas de estiércol, y vi que eras tú quien me seguía. Mahakala, se marcan tus huellas en mis manos, tus uñas trazan líneas en mi cara. Pero la aspiración hacia la luz no ha impedido que se asomen escenarios más sombríos en la poesía de Cross, versos donde el desaliento inquiere sin clemencia. Si el sol a medianoche roza bordes peligrosos de la mente, dejo mis preguntas a la deriva, entre el sustrato oscuro y las ondas epidérmicas. En la obra de Elsa Cross se dan felicita la oda, canto celebratorio de la vida y lo eterno, y la elegía, nostálgica percepción de una realidad despiadada. Elsa Cross, bienvenida. Tenemos algunos asientos todavía disponibles, si gustan pasar acá adelante como 10. Por allá hay otros 5 desperdigados, no tengan pena. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación y la presentación de Adrián. Y me da gusto estar aquí. No sabía bien qué leer, pensé leer pedacitos de varios libros, pero opté finalmente por leer varios poemas de uno solo, que es Bomarzo, para mantener mayor continuidad, el tono y la idea del poema mismo. Este libro se publicó en 2009. Tiene 2 epígrafes. Quisiera antes decir que Bomarzo es solo una referencia en el libro. Bomarzo son unos jardines que hay en la Italia central, en los que se mandaron a hacer unas esculturas. El duque de Orsini, que era el dueño del lugar, mandó hacer estas esculturas que están llenas de cosas mitológicas y lo de rigor, pero se hicieron de las mismas afloraciones de roca en el terreno. Entonces eso les da también una cualidad de ser como más libres, aunque repito es solo una mera referencia del libro. Tiene 2 epígrafes, uno de Esquilo
que dice: veían sin ver, oían sin oír, andaban como las formas de los sueños. El otro es de Genófanes y dice: quedan conjeturadas estas cosas que se asemejan a las verdaderas. No fuimos a Bomarzo, sino en el hilo de esas largas conversaciones que siempre nos llevaban a las mismas fuentes, que pendían de las glicinas de unas pérgolas que quizá nunca existieron en Bomarzo. Se detenían en los silencios rememorativos del asombro y el miedo ante un umbral que cruzamos con los ojos cerrados, como si en la caverna de la mente aguardaran encuentros no queridos con viejos rostros de nosotros mismos, y el titubeo de la memoria y la expresión, las palabras que nos faltaban, la inflexión más débil como un tobillo que flaquea, fueran por el temor de encontrarse otra vez en lo que ya se creía abandonado. Al pie del níspero, en esa banca que la maleza alcanzaba rasguñando las piernas, nos preguntábamos si en los jardines de Bomarzo alguien habría hablado así sobre el ser y el no ser, sobre aquello que va de uno a otro y existe más allá del uno y del otro. Y aparecían junto al alambre de la cerca como arpías, torpes, ruidosas aves de corral, marcando un justo contrapunto a la arrogancia que había detrás de la pregunta. Bomarzo, al borde de un precipicio todo el tiempo, zanjando al paso los propios desafíos a la fortuna, llevando al límite la mano providente que de improviso podría volverse en contra, o tal vez siguiera por más tiempo guiando el cubilete que volteabas para dejar implacables 4 haces sobre esa mesa desvalida a las orillas del pueblo. O si llamabas con un gesto a un pájaro que al cabo de un minuto venía a acercarse a donde hablábamos entre líneas del peso de lo real, del espinazo a punto de quebrarse bajo ese peso formidable, como Nietzsche en Turín. Y repartíamos a los vientos paliativos como obsequios de feria. Repasábamos los remedios ya probados, el fármaco fallido o fármacos, chivo expiatorio o cordero del sacrificio. Pero ningún crucificado entre esos puntos cardinales de lo real nos salvaba ahora de nuestro propio desastre. Desviábamos la conversación detrás de cualquier brisa contraria. Cómo nos asustaba llegar al fondo y con cuánta habilidad interponíamos otros argumentos, preguntándonos si la doble entrada a la gruta de las ninfas ofrecía una salida, si los muertos que deambulaban en las sombras sublunares volvían aquí en las gotas de agua, o qué podría rescatar de la pesadilla del espejo a un suicida atrapado entre 2 mundos. Una mosca muerta pegada al bisel hacía discurrir sobre el ojo que se altera, sobre la percepción fallida, la distorsión acrecentada en los bordes de lo real, fraguando un engaño más perfecto, dando un contorno ambiguo a la brutalidad de la visión, el fármacos babeante, destrozado. Y acababa en lo real, y la verdad era
lo real. En Bomarzo terminaban nuestros sueños. Era un depósito donde podíamos dejarlos como entes vivos, sabiendo que al volver a ellos habrían cambiado. Estarían recubiertos de un polen tóxico y precoz, o de fragmentos de alas de insecto y hojas secas. ¿De qué se alimentaban? ¿Habitaría ahí el niño, pequeño Eros rescatado del fango que crecía en la castidad? Los sueños eran en sí el gran sueño, resguardados en telas de crisálida, finas membranas de luz omnipresentes que no se atrevería a traspasar el ariete brutal de la razón. Anidaban en racimos como las mariposas nocturnas que el gato atrapaba infalible la noche misma que nacían. Bomarzo, en la ventana que daba hacia el poniente, en la fatiga de los cerros con sus sombras largas, en las terrazas soleadas o la clausura de breves travesías de un cuarto a otro, cuando caían a plomo el sol y sus demonios, y uno solo quería no saber. Los pensamientos reptaban inconformes, allegando a su sitio las presas frágiles del sueño, imponiendo en su ley el desencanto rutinario, la sedia mordaz, filtrada por las rendijas de la mente. Bomarzo, donde dejábamos asentarse como hojas de té los sueños flotantes. Daban vueltas alrededor del cuarto con su penumbra, su luz láctea cayendo por la ventana hasta envolver un pequeño altar para Afrodita. Regresarían esas tardes desde las costas del Egeo, rocas sin arena ni playa, el mar abrupto entrando a saco por estratos de la memoria. ¿Cuál era el punto de inflexión? A partir de algún instante cedía el fiel de la balanza y comenzaba a pesar más lo ya vivido, y la memoria, engrosando igual que el cuerpo, se volvía de espaldas al presente. ¿Cuándo se olvida la avidez por esos días tan odiados o temidos, tan gozosos y gloriosos, que marcan su pulso como dientes? Petrificados, deidades bifrontes con un rostro fijo en los sueños y el otro en los enigmas, no saciados aún de la forma, de los sinos impares, del vuelco de fortuna atrapando en el límite con su cauda de males la propia vida, nos preguntábamos. ¿Y aquella puerta era esta misma puerta?